Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el Grupo de Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Sujeto pedagógico en resistencia, emisión número 63. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven por los canales de comunicación de la Asociación Sindical de Adida. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Les habla María Consuelo Rengifo, maestra en ejercicio. Hoy conversaremos sobre el cambio climático. Tenemos hoy invitado a Álvaro Lopera. Álvaro Lopera, bienvenido. Buenas tardes, María Consuelo, bienvenido a todos. Bueno, y para iniciar esta conversación sobre este tema tan importante y tan necesario, y digamos que está en la coyuntura, en lo que estamos viviendo, vamos a invitar a Diana Lucía Pérez, que es la directora del programa. Ella no nos acompaña hoy en cabina porque está en el Congreso de FECODE. Entonces vamos a escuchar el audio, ella nos va a hacer la editorial, como siempre en todos los programas. Bienvenida, Diana, te escuchamos. Gracias, Consuelo, por tu saludo. Saludo de manera muy especial a Álvaro Lopera, que nos va a acompañar hoy en la mesa de trabajo con el tema que traemos hoy a discusión, como es el tema del cambio climático. Álvaro ha sido un estudioso del tema energético y también de este tema del cambio climático. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de los diferentes canales de Adida, como son la emisora virtual y el canal de YouTube. Y agradecimiento especial a Sebastián Ospina y a todo su equipo técnico que hacen posible la realización de su programa Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Además, insistirles que nos ayuden a difundir el programa, que cobra vida e importancia en la medida en que llegue a la audiencia. Bien, hoy vamos a estar tratando sobre un tema muy sensible como es el cambio climático. Y para ello no lo podemos hacer sin aludir a la conferencia de las Naciones Unidas que se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre en un país de África, en Egipto, en una de las ciudades de Egipto. Esta es una reunión que se lleva a cabo cada año, donde cientos de representantes de los países se reúnen para discutir y supuestamente tomar medidas para evitar que el planeta siga calentándose. Estamos hablando de la COP27. Y la COP27 también ocurre solo un par de semanas antes de que ocurra otra reunión, que es también una reunión muy importante, y va a ser relación al tema medioambiental, y se llama la COP15. Y en la COP15 va a hablar sobre biodiversidad. Obviamente que la biodiversidad tiene todo que ver con el cambio climático. Algunos han dicho como el cambio climático ha afectado de manera contundente la biodiversidad. La medida que el planeta se va calentando, la biodiversidad se afecta. Digamos que ambas medidas buscan adoptar medidas para remediar la doble crisis climática. La crisis climática por un lado y también la crisis de biodiversidad. Obviamente que estos temas tienen que estar transversalizados de cómo la humanidad históricamente ha venido produciendo y cómo hace más de 200 años
el modelo de producción es el modelo capitalista, que ha tenido efectos muy negativos sobre el cambio climático y también sobre la biodiversidad. Están hablando, los expertos del tema están proponiendo y diciendo, llamando la atención a los estados, que si no tomamos medidas ya, vamos a traspasar la línea del no retorno. Es decir, si no tomamos medidas ya, vamos a pasar una línea del no retorno y eso es muy grave. Nosotros desde la escuela, con los niños, con los jóvenes, hemos hecho un trabajo pedagógico de concientización y reflexión de cómo cuidar nuestro planeta, de cómo cuidar nuestros entornos más cercanos. Pero digamos, el sartén lo debe coger son los que tienen el poder, porque esto es un tema estructural. Desde la escuela hacemos nuestro aporte, pero si esto no lo atienden temas estructurales, esto sigue y vamos camino al despeñadero. En la COP27 alguien dijo, vamos camino hacia el infierno y con el pie puesto en el acelerador. Es decir, si no tomamos medidas urgentes, vamos a la destrucción total. Entonces, yo los dejo entonces con Consuelo Rengifo y con Álvaro Lopera para que tengamos unos elementos de análisis, de discusión frente a este tema tan complejo, tan sensible como es el cambio climático. Sean todos bienvenidos. Agradecemos la participación de Diana Lucía Pérez, que es la directora del programa de Sujeto Pedagógico en Resistencia. Y como les decía hace un momento, hoy tenemos como invitado a Álvaro Lopera, que no les dije quién era, pues ya lo hemos tenido aquí en nuestro programa. Él es ingeniero químico, escritor, editor del periódico El Colectivo, activista social y es un inquieto por los temas del medio ambiente. De nuevo, bienvenido, Álvaro. Y bueno, este tema que ya Diana nos mencionaba, que es tan importante, tiene que ver con la preservación de la vida misma. Quisiera que Álvaro nos contara un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de eso del cambio climático. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, nos referimos, Consuelo, a lo que está sucediendo producto del agregado de gases de efecto invernadero. Se empieza a hablar desde hace más de 30 años, hace 30 años exactamente, en Río de Janeiro se empieza a conversar de una manera global sobre el tema del calentamiento, de la pérdida de biodiversidad y de la pérdida de bosques, porque todo eso va ligado. Como decía Diana, el calentamiento global es un fenómeno que afecta las especies, afecta la vida. Las temperaturas aumentan y eso significa que no vamos a tener muchas especies vivas, van a desaparecer muchas. Entonces estamos hablando precisamente de que en la Tierra se está produciendo a partir de la combustión de combustibles fósiles, hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas fundamentalmente. No quiere decir que son los únicos, pero son el 90% del agregado de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Son el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y los fluorocarbonados y demás. ¿Qué hacen esas partículas? Lo que hacen es retener las ondas largas el Sol emite en onda corta, refleja el calor en la Tierra por los polos, por todas las superficies de reflexión, y teóricamente lo que entra se recoge una partecita y debe salir otro tanto, pues que no vaya dando pie al calentamiento como en un invernadero normal. Resulta que estos gases que te acabo de mencionar evitan que precisamente salga el calor que tenga que salir, entonces se golpea con esos gases y vuelve a la Tierra. Yo envío unas gráficas que haría muy bueno que las fueran viendo, y entonces la Tierra va ganando temperatura.
En el pasado, cuando no había tanta combustión, ¿cómo se lograba el efecto invernadero? Había efecto invernadero, pero era un invernadero natural, relativamente natural. Los volcanes pues hacen erupciones, se generan dióxidos de azufre, se genera dióxido de carbono, los procesos naturales de respiración de las plantas también generan CO2. Y esos pequeños gases, esa pequeña cantidad de gases que había en la atmósfera permitía que la Tierra tuviera una temperatura soportable, porque si no tuviéramos una pequeña cantidad de gases de efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería muy fría. No se podría vivir, sería por casi menos 15 grados centígrados. Pero resulta es que llega el capitalismo, y cuando llega el capitalismo llegó la combustión para generar energía eléctrica. Con la energía eléctrica es que nosotros hacemos las mercancías, los productos finales. Y esos gases, producto de la combustión, se fueron ahí subiendo a la atmósfera y tienen una característica, sobre todo el dióxido de carbono, que esa molécula es muy estable. Eso no la descompone nadie. Esa molécula puede permanecer en el ambiente 100, 500, 1000 años. Entonces se va acumulando. O sea, que es el acumulado. Se va acumulando. Tenaz. Eso es como una especie de ahorro, como un marranito. Ahí va CO2 para el marrano, ahí va CO2 para el marrano. Y entonces, ¿qué parte de la Tierra absorbe? Sí, claro, absorben las plantas. Las plantas precisamente cumplen una labor muy bella. En el proceso de fotosíntesis absorben el CO2, pero no todo el CO2 que genera el ser humano, que es demasiado. Ya ese ritmo imposible. Ya ese ritmo imposible, porque aquí estamos hablando de que están prendidas las empresas, los automóviles, está generándose combustión por todo lado. En la guerra hay mucha combustión, en esos tanques se consume a CPM que da miedo. El Pentágono, así no está en guerra, se consume casi 400.000 galones de gasolina diarios. El Pentágono. Haga de cuenta un país pequeño. Entonces, las fuerzas militares agregan demasiado CO2 al ambiente, la industria, los automóviles y demás. Entonces, las plantas no logran absorber ese CO2, pero el mar también lo absorbe, claro. Entonces, por decir algo, el ser humano produce las plantas, el mar, el suelo, absorbe la mitad y el resto se queda ahí. Y todos los días estamos generando, y cada año vamos generando más y más y más, y entonces se está quedando en esa atmósfera cantidades industriales. Por ejemplo, en un año, en 2015, se produjeron 40 gigatoneladas de CO2, oigan, en el año 2015. Yo escribí esto en la revista Cepa, en donde participo pues también en el consejo editorial, y de esas 40 gigatoneladas producidas, 20 se logran quedar, más o menos el 50% se logra absorber, pero las otras se quedan allá arriba. ¿Y qué es una gigatonelada? 1.000 millones. Entonces, se están produciendo 40.000 millones de toneladas de CO2 en la Tierra en 2015, pero es que ahí no se quedó. Los procesos productivos, claro, los procesos productivos han aumentado. La productividad en el capitalismo es una norma, y la rentabilidad. Si no hay productividad, el capitalismo no sería capitalismo, ¿cierto? Entonces, ya estamos en 2022. Ya no podemos decir que estamos produciendo 40 gigatoneladas, podemos estar produciendo 45, 50 gigatoneladas, o sea, estamos hablando de 50.000 millones de toneladas en un año, de los cuales los océanos absorben, las plantas absorben. ¿Y qué pasa con la absorción del CO2 de parte de los océanos? Se va acidulando el mar. ¿Cómo acidulando? Se va formando ácido carbónico. Entonces el pH del mar va cambiando. ¿Y qué va pasando con las especies cuando el pH marino? Se van afectando los ecosistemas, indudablemente. Los ecosistemas, los corales, toda la vida marina se va afectando. Exactamente. En la medida en que produzcamos mucho CO2. Bueno, Álvaro, entonces en un momento seguimos conversando, los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio.
Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m, con repetición los sábados a las 3 p.m, por la emisora www.radioadida.org.com. Estamos conversando con Álvaro Lopera sobre el cambio climático. Álvaro, pero bueno, eso tan preocupante que nos contás del cambio climático, ¿es la única amenaza o hay otras amenazas que podamos referirnos hacia a nivel general? ¿Cierto? Porque el capitalismo nos ha traído un montón de problemas que van en contra de la preservación de la misma vida. Consuelo, claro que sí. El capitalismo, su único objetivo es acumular riqueza, ¿no? En manos de unos pocos. El capitalista, cuando hace algo, no está pensando en la sociedad, está pensando en el pecunio, en el capital y en lo que se llama la tasa de ganancia. O sea, en la medida en que algo le dé dinero con rentabilidad, ¿cierto? Porque a vos te puede dar dinero meter plata al banco, pero la rentabilidad es muy bajita. Entonces el capitalista no es eso. El capitalista busca rentabilidades superiores al 15-20%. O sea, de 100 pesos que le queden 20 pesos en el año, una tasa de ganancia alta. Entonces, producto de la industria capitalista, que no está hecha para satisfacer las necesidades humanas, sino para que unos cuantos, a partir de la plusvalía, extraigan riqueza y producir todo lo que se pueda para competir con sus competidores, por supuesto, valga la redundancia. Ellos generan muchos desperdicios, generan mucha producción que con el tiempo se obsoletea. Por ejemplo, todos estos elementos electrónicos, computadores, televisores y demás, tienen la obsolescencia programada. A los 5 años tenemos ya basura, tenemos un computador convertido casi en basura, máximo 10 años. ¿Por qué lo hacen así? Porque si todos los habitantes de la Tierra nos quedáramos con el mismo computador 40 años, pues ellos no venderían. No tendrían ganancias. No tendrían ganancias, exacto. Porque ellos tienen unas fuerzas productivas que son las máquinas y los trabajadores que producen y producen y producen, y entonces a nosotros nos meten algún detallito técnico en cada computador, en toda tablet o en los celulares, de tal forma que con el tiempo esto se convierte en basura. ¿Y qué significa la basura? Pues significa que nosotros estamos absolutamente ahitos de basura en el mundo, y esa es otra amenaza, aparte del calentamiento global por efecto de los gases de efecto invernadero que se generan con los procesos de combustión de los fósiles. Aparte de esto, tenemos los plásticos, tenemos todas estas basuras electrónicas. Los plásticos tienen inundado el mar. En este momento se puede decir que casi todos los habitantes de la Tierra, producto de este capitaloceno, no podemos hablar del antropoceno porque eso es una mentira, tenemos plástico en la sangre, plástico en nuestras células. ¿Por qué? Porque si analizamos las basuras que vemos a nuestro alrededor, tenemos los plásticos, las bolsas de basura por todo lado, ¿cierto? Esas bolsas de basura, que son absolutamente baratas, entre comillas, son las que acompañan a las basuras, y esas bolsas y todos esos envases plásticos y demás terminan en rellenos sanitarios. Después vienen los procesos de descomposición con la luz solar, en fin, todos los procesos de descomposición que se van dando muy lentamente. El plástico va, llamémoslo así, volviéndose pequeñas partículas. Eso sale a los ríos, sale al mar. En el mar además tenemos casi una isla más grande que la de Manhattan, son de millones de kilómetros cuadrados de desperdicios, de basura en el mar, y ese plástico del mar se va descomponiendo, y eso los animalitos se alimentan con eso, ¿cierto? Que es un falso alimento, y nosotros después nos alimentamos de los pececitos. Entonces ese microplástico, producto de una sociedad absolutamente desorganizada que no lo ha prohibido, nos va llenando a nosotros de todas esas enfermedades. Entonces, la contaminación ambiental, que son también residuos líquidos que salen a los ríos, a las quebradas, al mar, va lenta y paulatinamente haciendo también el deterioro de esa biota, de la biota humana, de la biota vegetal, ¿cierto? Va destruyendo los suelos. Por ejemplo, hay una contaminación espantosa, que es la contaminación nitrogenada, que va eutrofizando las quebradas, los ríos. ¿Eso qué es? Hombre,
producto de los fertilizantes, la urea y todas esas cosas que se utilizan, que no deberían de utilizarse. En vez de urea se podría usar el compostaje, por ejemplo, que son abonos naturales. Orgánicos, sí, y casi desarrollados por el mismo proceso de descomposición de la materia orgánica. Porque nosotros la materia orgánica en las ciudades lo que hacemos, Consuelo, es echarla a la basura. Un Estado organizado separaría la basura, los residuos orgánicos de cada casa, y eso se llevaría a un compostaje, y ese compostaje podría servir como fertilizante para todo un país, y nos evitaríamos consumir esos compuestos nitrogenados, como los fertilizantes que usan los campesinos a nivel mundial. Entonces, llueve, pasa cualquier cosa de intercambio con la lluvia, esa agua sale con nitrógeno, se va a las quebradas y se van formando una cosa que llama algas. Y las quebradas se van llenando de hojas verdes, y esas son algas que van creciendo con el nitrógeno, porque está enriquecido en nitrógeno y en fósforo. Y eso es producto de la industria. Contaminación pura. Exacto, contaminación de ríos y quebradas y el mismo mar. Entonces, de todo proceso industrial, siempre se genera una contaminación. El capitalismo no trata esas aguas como las debería de tratar. Las debería de coger, tratar, y antes de agregar esas aguas contaminadas a las quebradas o a los ríos, debería de hacer la separación de todos esos compuestos químicos que tienen en los procesos industriales. No lo hace porque eso le agrega mucho costo. Entonces, ¿qué hace la sociedad en el marco de una visión capitalista? Pone a los municipios o pone a los estados a hacer grandes plantas, los famosos petar, a separar todas esas contaminaciones, cosa que la podría hacer cada industria, pero no la hacen. Y eso es a nivel mundial. Entonces, ese es otro fenómeno, el fenómeno de la contaminación particulada y todo esto que se agrega a los ríos y al aire y a los mares, que nos está también matando, ¿cierto? La vida la está matando. Todo eso está relacionado. Por supuesto. Sí, porque todas estas basuras, por ejemplo, las bolsas plásticas, te hablaba, las foquitas y los pececitos ven una bolsa en el mar y se lanzan por ella como si fuera un alimento, y eso se lo tragan y a veces se mueren. Por ejemplo, el icopor. El icopor, el plástico, debería de ser prohibido. El icopor, ¿cómo es posible que eso es un poliestireno hinchado? Es un polímero que lo hinchan con productos químicos. Y la densidad de eso no es nada, ¿cierto? Entonces, el poliestireno hinchado, que es el icopor, no lo reciclan. Entonces vienen con las mercancías de la Asia, de Estados Unidos, de Europa. Y todo con icopor. Todo con icopor. Y eso se va para los rellenos sanitarios. El icopor va saliendo, se va para las quebradas, se va para los mares. Eso es increíble. Entonces los pececitos, por ejemplo, se han encontrado tortugas. Esas tortugas hermosas que se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque tragan icopor. Y el icopor, como tiene una densidad tan bajita, ya ellas no pueden entrar al mar a alimentarse, entonces se quedan en la superficie y se mueren de hambre. Ay, tenaz, eso está preocupante. Es un tema muy complejo, contaminación y calentamiento global, sí. Bueno, Álvaro, tú mencionaste ahora sobre antropoceno o capitaloceno, ¿eso qué es? Sí, resulta es que hay una teoría que es medio cierta, y es: el ser humano, después de la revolución industrial, generó una huella geológica. ¿Qué es una huella geológica? Es una huella que puede ser medible, producto de un aparato económico, como por ejemplo la temperatura o los efectos en las diversas especies del planeta, ¿cierto? Resulta que desde 1780, cuando la industria del vapor, ya la energía a partir del vapor sale en firme, el planeta ha ido aumentando en su concentración de CO2, ha ido aumentando los gases de efecto invernadero, y eso ha ido generando una huella geológica que los científicos la han ido midiendo. Entonces sale una idea muy, muy oportunista y que le facilita al capitalismo esconderse. Entonces llegan y dicen los científicos, esos científicos que quieren que el capitalismo no sea tocado en su esencia, y dicen: no, es que los seres humanos hemos generado con nuestros procesos productivos
con nuestros procesos de cualquier orden, la contaminación tan tenaz que tenemos, y producto de eso, el planeta, como un ecosistema en general, está sufriendo. Pero un momentico, ¿cómo que los seres humanos, cuando en el África la gente muere de hambre, cuando en Yemen hay una guerra que no termina desde 2015, los seres humanos, o es la industria capitalista que produce 100 millones de vehículos al año, o es la industria capitalista que nunca ha tratado con seriedad el problema de la energía? Entonces ahí viene el cuento, o es el hombre que genera el problema, y a eso los oportunistas científicos lo llamaron, o sea, el hombre antropoceno. Individualmente. Es el hombre individual. La sociedad, sí, cada hombre fue generando un daño. Entonces a eso le responden los sociólogos de izquierda, por supuesto, y dicen, no es antropoceno, antropos, hombre, ¿cierto? Seno es el efecto, es el capitaloceno, es el capitalismo, el que genera con sus procesos de transformación de materias primas ese efecto de destrucción de especies, ese calentamiento global, esas enfermedades nuevas que estamos teniendo producto de ese incremento lento y paulatino de la temperatura promedio de la Tierra. Eso es. Capitaloceno es el capitalismo y antropoceno es el hombre. No es el hombre a secas, en abstracto, es el capitalismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y yo creo, maestros y maestras, los que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, que es muy importante que empecemos a formar y a difundir esas ideas con nuestros estudiantes, porque es necesario e importante considerar esa responsabilidad individual, pero reconocer el sistema en el que estamos y en lo que ha convertido el mundo, porque estamos en ese momento digamos como, sí, o sea, en un problema de preservar la vida, porque eso lo ha generado el capitalismo, como tú lo dices. Claro, la conciencia tiene que ser social y tiene que ser individual, por supuesto. Pero más que cambiar el clima es cambiar el sistema. Yo creo que el sistema como tal exacto. Ya no es la respuesta a las necesidades humanas. Nosotros tenemos que pasar a una sociedad más comunitaria, en donde entre todos satisfagamos nuestras necesidades, haya satisfacción de nuestras necesidades, pero a partir de lo que necesitamos consumir, no de un sobreconsumo, ¿cierto? No, sobre un exceso, claro. Un exceso de consumo. Nosotros, ¿por qué tenemos que comprar 10, 15 pantalones al año? ¿Por qué? Si un pantalón como el que uno se mantiene puesto es un blue jean que te puede durar 10 años. Porque la moda te la imponen desde la publicidad. Porque hay que cambiar un celular cada año, cada 2 años. No, y algunos lo cambian cada 6 meses. Exactamente. Eso es precisamente porque el mundo del capital te vende la idea de que si no estás comprando, estás fuera del mercado, sos un hombre que no juega en la época y todo eso. Entonces, tenemos que acabar con la sociedad de consumo. Tenemos que pasar al valor de uso, no al valor de cambio, es sobresaltar o sobrepasar el valor de cambio y pasar al valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Por ejemplo, esta camiseta que yo tengo tiene un valor de uso. ¿Por qué? Porque me protege del frío. Está satisfaciendo una necesidad. Estoy satisfaciendo una necesidad de protección y tal. Pero ya el valor de cambio es el que tiene el capitalista, porque al trabajador y con sus fuerzas productivas esto le costó $1 y lo vendió en $2. Ahí tuvo una ganancia. Entonces, si vende millones y millones de esto, tiene millones y millones de ganancias y su tasa mejora. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que pasar a un consumo racional. Lo irracional es tener un consumo como el que tenemos actualmente. Por ejemplo, te voy a contar algo bien interesante. Vos no necesitas tener un carro. ¿Por qué cada persona debe tener un carro? ¿Por qué? ¿Por qué no luchamos como comunidad para tener un transporte colectivo 24 horas? Con base en electricidad. ¿Por qué cada uno tiene que tener un carro? Un carro pesa 2 toneladas, 1,5 toneladas. ¿Y sabe cuánto consume un carro? Un carro consume por 40 kilómetros en la ciudad 1 galón de gasolina. Y ahí tenemos... ¿Cuánto dióxido de carbono? Ahí tenemos 1 galón de CO2 sí, botando cada 40 kilómetros. Súmele eso en toneladas. Entonces, en el año, por ejemplo... Cosas como esto, pues para que tengamos en cuenta. Aquí en el tercer mundo, nosotros como humanos producimos en CO2 de 1,5 toneladas a 4,5 toneladas.
En Estados Unidos. O en Europa. En Europa, cada habitante, estoy hablando por habitante, puede ser 40 a 60 toneladas por habitante. Es una locura. 20 veces lo de nosotros. Es totalmente desastroso. Exacto. ¿Por qué? El consumo es altísimo. Porque lo invitan es a consumir. Así como tienen algún nivel de vida bueno, lo invitan es a que todo lo metan en mercancías. Y el capitalismo entonces, al verse tan insuflado en el consumo, produce y produce sin necesidad de producir tanto. Es una cosa muy sencilla, que siempre se le atribuyen a que los socialistas siempre viven negando las cosas. No, ya ahora es una cuestión de supervivencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos con la vida amenazada, la vida como actualmente la conocemos, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, Álvaro. De todas maneras, yo pienso que lo que hay que cambiar ahí es como... Eso ya sería otro tema de otro programa, pero sería en términos ideológicos como esa mentalidad individualista. Tenemos que pasar a una mentalidad colectiva, o sea, de la preservación de la vida como tal. Por supuesto. Bueno, en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos en Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Los maestros de Adida luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m, con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.co. Bueno, Álvaro, tú ahora nos mencionaste sobre la COP27 y esos encuentros que hacen los estados para tratar esta problemática. En ese encuentro estuvo el presidente Gustavo Petro. ¿Eso ha tenido algún impacto positivo o eso no deja de ser pues como un saludo a la bandera o qué es eso? A ver, en la reunión de 1992 de Río de Janeiro, el líder latinoamericano Fidel Castro fue el que más hizo hincapié en luchar aunadamente todo el mundo contra lo que estaba sucediendo en el planeta, que era el cambio climático mundial, la pérdida de especies, la contaminación ambiental. Él fue uno de los primeros líderes en el mundo que empezó a hablar concretamente de eso, Fidel. La ONU, en esa reunión de Río de Janeiro, tomó la decisión de hacer unas reuniones anuales, que se llama Conferencia de las Partes, Conference of Parties, COP. Y empezaron en 1995 a reunirse los países, ¿cierto? Y a establecer una especie de mecanismos, de acuerdos, ¿para qué? Para efectos de que no aumentara la contaminación con CO2 y el calentamiento global se aminorara. Es así que desde 1995 hasta 2022 ya se han hecho 27 reuniones de la ONU. Ahí participan todos los países, no van todos los presidentes y todos los primeros ministros, pero normalmente en esta última reunión que se dio en Egipto, Sharm el Sheikh, fueron 100 presidentes, entre otros Gustavo Petro. Gustavo Petro fue a dar la alarma de que, hombre, más que la guerra de Ucrania, es la vida del ser humano, la vida de todas las especies en el planeta, ¿cierto? Las que están amenazadas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Se han llegado a acuerdos. El primero fue el de Kioto. ¿Y qué fue el acuerdo de Kioto? Hombre, país que contamine, país que compra derechos de emisión. ¿Qué es eso? Hombre, como tenemos un planeta partido en clases y partido en desarrollo y atraso, entonces a los países del tercer mundo, supuestamente Estados Unidos, que contamina tanto, le podría pagar. Claro que Estados Unidos ni siquiera se comprometió con Kioto. Estados Unidos nunca se comprometió con nada. Pero los otros países, Japón, China, Rusia, Europa, etcétera, que sí se comprometieron con Kioto, llegaron a un acuerdo.
¿Y cuál fue? Por ejemplo, ese fue el acuerdo de 1998, si no estoy mal. Y es que yo voy a botar al ambiente, por decir algo, 1 millón de toneladas o 1.000 millones de toneladas, porque yo tengo una industria muy desarrollada. Entonces, yo hago el cálculo, una especie como de balance contable, en donde en qué país del mundo con los bosques me pueden absorber ese CO2, porque los bosques son un pulmón, como la Amazonía, ¿cierto? Esos bosques absorben el CO2. Entonces, listo. Entonces, por decir, 1 millón de toneladas de CO2, yo le pago a la República de Zimbabue en el África, en tal bosque, esos derechos de contaminación. Entonces, ahí como que queda un empate. Bueno, entonces, este estado produce 1.000 millones de toneladas, entonces Zimbabue tiene la capacidad de absorber 1.000 millones de toneladas de CO2. Una cosa ahí sin ningún sentido. Pero bueno, empezaba como a sonar bien. ¿Por qué? Porque les metían la mano al bolsillo a los capitalistas. Contamina mucho, pague. Contamina mucho, pague. Pero eso sigue siendo un negocio, porque entonces empiezan a aparecer los multinacionales que se compraban los bosques, empiezan a aparecer todas esas empresas capitalistas que sacan a las comunidades para decir, yo me compro ese parque, gobierno tal, y porque ese parque absorbe tantos millones de toneladas. Entonces ya convierten eso en una entrada más para su capital. En fin, eso se fue degenerando y Kioto todavía medio funciona, pero después aparecen otros acuerdos. Otros acuerdos es que en la medida en que pues vas contaminando, vas haciendo como esas transacciones. Bueno, yo monto entonces tecnologías para absorber el CO2, o yo pago o siembro tantos millones de árboles, por decir alguna cosa. Y empiezan a reconocer, en 2010, por ejemplo, empezaron a reconocer 15 años después, que sí, que los países del tercer mundo, que somos los países del sur, así nos llaman a nosotros del tercer mundo, estamos sufriendo unas consecuencias terribles. Entonces, en Copenhague llegan a un acuerdo. Listo, a partir de 2025 vamos a pagar 100.000, va a haber un fondo de 100.000 millones de dólares para mitigación de los efectos del cambio climático. Todo en la COP. Esa fue la COP 15, creo. COP 15, creo, sí fue la COP 15. Y bueno, y vamos a empezar a meter esa plata y no sé qué. Y entonces, ese dinero, ¿quién lo va a manejar? Pues no se dice quién, pero bueno, cada país va a hacer un aporte para supuestamente, hombre, hubo muchas inundaciones, hubo catástrofes, por ejemplo en Pakistán, que ese país casi se le destruyó la tercera parte de la economía, por ejemplo, el año pasado o este año, ha sufrido unas inundaciones espantosas. Entonces vamos a pagarle ahí un fondito, entonces Pakistán, tome pues para que arregle su cuento, mitigación, ¿cierto? Y otro para adaptación, o sea, el cambio climático, como lo dijimos al principio, ya se va a seguir dando. ¿Qué tienen que hacer las naciones? Sería parar la combustión. La ONU, el IPCC, que es el instituto de la ONU que estudia con cientos de científicos el calentamiento global, dijo, tienen que parar la emisión de gases ya, para que en 2030 logremos 1.4 grados centígrados de aumento respecto de 1783, o sea, la era preindustrial. Entonces, antes de 1780, o sea, que nos ajustemos en 1.5 grados centígrados respecto a la temperatura promedio de 1783. Porque ya, independiente de que no produzcamos más gases de efecto invernadero, nos vamos a calentar. Ya nos vamos a calentar. O sea, es una realidad. Una realidad. Y, bueno, y dieron también la alarma, que eso fue en la COP26. Ojo, en 2050 debe haber emisión neta cero. Emisión neta cero es lo mismo que se emita, es lo mismo que debe ser absorbido por los vegetales, por las plantas, por el suelo. Y eso es para el capitalismo, eso es un reto espantoso, ¿cierto? ¿Y qué pasó este año? La guerra ucraniana. Y están consumiendo todo el petróleo del mundo, ya autorizaron el carbón para entrar a Europa otra vez, y las energías alternativas no entraron, que ese es otro tema que después aquí, Consuelo, lo podemos tratar, el tema de la energía, que esa es la base de la contaminación. Ese consumo exagerado energético, y más ahorita que estás mencionando con lo de la guerra. Con lo de la guerra y la industria que no para. Y entonces, como hay una crisis energética, ya autorizan
Ya dice Europa que la energía nuclear es una energía verde, cuando es de la energía más peligrosa que hay. Contanos de para la eso, vida. Álvaro. Sí. O sea, eso, ¿qué tan cierto es eso? Pues de la energía nuclear, ¿Que es verde? ¿qué es disque verde? No. Yo termino la otra idea. Sí, termina y concreto nos es que los contás COPs, ahora, porque sí. yo tengo particularmente esa duda, o sea, ¿hasta dónde es tan verde y nos ayuda pues al medio ambiente? La reunión de las partes, la conferencia de las partes ha servido para que el capitalismo haga lobby, para que diga, no, nosotros nos vamos a cambiar para las energías alternativas, vamos a montar el sistema de geoingeniería, los procesos de geoingeniería. Todas esas ideas salen de esas reuniones. De todas las con llevan 27, bueno, de las lleva la industria capitalista y dicen, vea, podemos contaminar, pero la ingeniería arregla el problema, no se preocupen, van y hacen lobby en esos COPs, en ese encuentro de partes. En el último, por ejemplo, ¿qué pasó? El presidente de la COP27 dice esta palabra tan terrible, dice, la ONU se tiene que encargar es de arreglar el problema con los gases emitidos, no con la emisión. O sea, no se metan con la emisión. Vean a ver qué van a hacer para arreglarlo. En un momento nos tenemos que meter es con la emisión. Claro. Entonces, mire, eso fue el presidente de la COP, que era egipcio. Entonces, esa es la concepción. La industria del carbón, la industria del petróleo no quiere parar, quieren explotar, quieren seguir haciendo daños ambientales, quieren seguir contaminando con los gases de efecto invernadero. Eso es lo que pasa en esas COPs, que van más personas de los lobbies energéticos que personas que representan a los países del tercer mundo. O sea, los que a pelear buscan por las daños. ganancias. Exactamente. Indudablemente. Y entonces con ese tal fondo de 100.000 millones de dólares anuales de 2020 no se ha cumplido nada. De 2020 para acá han entregado como 9.000 millones de dólares no más, imagínense, o sea, todos esos daños que han ocasionado esas inundaciones, esas sequías tan horribles en el África. Hay países en el África que llevan 7 años en sequía, producto del cambio climático mundial. Tenemos refugiados ambientales en todo el mundo. Refugiados climáticos son ya millones. Tenemos un total como de más de 250 millones de refugiados ONU. Y van a ser más. Y van a ser más. Entonces, volvamos al tema ya de la energía nuclear y de la energía verde, que Europa en su desespero, porque hay una crisis energética en Europa, producto precisamente de las sanciones que ellos le han aplicado a la Rusia, que les vende el gas barato. Y ahora con la guerra. Y ahora con la guerra más. Y entonces, la energía nuclear, precisamente aquí en el periódico El Colectivo, en la edición 80, los invito a que lo lean. Este es el último periódico de este año. Sí, no, ahorita sale la edición 81, este es el bueno, penúltimo. El penúltimo. Edición 80. Aquí yo escribí un artículo que se llama Europa califica el gas y a la energía nuclear como energías limpias. La energía nuclear no es una energía limpia. Eso es una mentira muy grande. Ahora, en el proceso de producción de la energía no se genera CO2, es cierto. Pero para usted construir una central nuclear, se genera todo el CO2 del mundo, porque eso le tienen que meter cemento, le tienen que meter todo lo que sea derivados del concreto, ¿cierto? Para hacer esa central. Y le cuento una cosa bien asustadora. Una de las empresas capitalistas que genera más contaminación ambiental es la empresa cementera. 1 tonelada de cemento producida genera casi 1 tonelada de CO2 producida. Es impresionante. Imagínense. Y esas centrales hay que meterle millones de toneladas de CO2. Entonces, en el momento en que están haciendo la construcción, se genera, pero miles de millones de toneladas, ¿cierto? De CO2, de una central. Y después, estimados contertulios, Consuelo, después se genera una cosa que se llama residuos radiactivos. Eso queda ahí en el ambiente. Imagínense, se empieza un proceso de fisión, que es el átomo que se divide, ¿no? Esa división del átomo, a la cual Einstein pues prácticamente mostró cómo era que se generaba esa energía. Esa división del átomo va generando energía, se calienta el agua, se genera vapor de agua en las centrales nucleares y eso mueve unas turbinas y eso es lo que hace la electricidad. Eso es como una olla a presión de la cocina. Una central nuclear es una olla a presión, una locura. Y eso mueve turbinas. Pero esa energía, ese nucleido, ¿cierto? De uranio 235, eso se va agotando, se va agotando, se va agotando. Acuérdese de la primera ley de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Al final queda pobrecito.
¿Y dónde botan esos residuos? ¿Y qué tiempo de vida más le queda al uranio? Les voy a leer aquí, por ejemplo. No nos asuste más, Álvaro. Vea, yo los asusto más. No, está bien. Esos residuos de las centrales nucleares, vea, por ejemplo, el plutonio, que es un residuo de una central nuclear, dura 24.000 años en perder la mitad de su radioactividad. 24.000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Entonces, tener energía nuclear es dejarle a 24.000 años mínimo a la Tierra con un problema. El uranio 235, 700 millones de años. Es el tiempo promedio de vida. El tiempo medio, pues. Ahí se ha perdido la mitad de su radioactividad. Y el uranio 238, 4.000 millones de años. ¿Cómo así entonces? Pero entonces, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Cómo se explica entonces que haya centrales nucleares y que ahora Europa haya autorizado construir centrales nucleares que porque no generan gases de efecto invernadero, que es una mentira? Generan gases de efecto invernadero en la construcción de la central, después no genera. Genera el vapor de agua, porque ya eso es otro tema que aquí lo podríamos algún día hablar. Genera vapor de agua, ¿por qué? Porque el agua es la que se encarga de enfriar los reactores nucleares, ¿sí? Entonces se evapora el agua, hasta ahí está bien. Digamos que el vapor de agua es también un gas de efecto invernadero, pero no es tan delicado. Pero el residuo, Consuelo, lo tienen que meter kilómetros abajo, en minas, lo tienen que enterrar en sarcófagos metálicos, revestidos de plomo, para que esa radioactividad no salga. Pero ¿sabe qué hace el capitalismo? No solamente incumple con esa norma, sino que hace armas con uranio empobrecido. O sea, los residuos de una central nuclear los meten en armas y esas bombas la utilizan y se genera radiación sucia. Eso pasó en Irak. En Irak hay regiones enteras contaminadas con uranio empobrecido, ¿cómo le parece? Y hay cánceres tremendos. O sea, no pierde el capitalismo nada y viola todos los derechos humanos en todas partes. A nosotros nos venden una idea, no, esto es muy limpio, eso no va a pasar nada, mire que la China lo hace, mire que Rusia lo tiene, mira que... Pero nos cuentan la otra historia. No nos cuentan la otra historia de qué vamos a hacer con esos residuos. Y yo le remato con esto, Consuelo. ¿Cómo le parece que esos residuos radiactivos, los europeos son tan criminales que se los han ido a tirar en canecas a Somalia? Y allá, a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, se veían casi tsunamis de color naranja y eran de los residuos nucleares que les habían tirado cerquita a las costas. Entonces, la salud de los africanos, de los somalíes, ¿cuál es? El capitalismo no tiene ninguna responsabilidad, ¿cierto? Hablamos de un sistema económico terrible, que la guerra la usa también como parte de su programa económico. Es otra parte, es otra inversión. Y las armas, ni se diga. Ahora en Ucrania vemos pues que eso es un deporte, probar nuevas armas y demás. Y la energía radiactiva, en ese orden de ideas, se convierte en una fuente, en un recurso para las bombas que generan un daño estrepitoso en la humanidad. Además complicadísimo ese asunto. O sea que te dejo más preocupada. Bastante preocupada, y yo creo que no solo a mí, sino a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en el programa. Muy complicado, pero la idea es que tomemos conciencia sobre esta realidad, porque claro, evidentemente es una realidad. Y bueno, así rápidamente esas afectaciones a la salud que nos habías mencionado, concretemos un poquito más eso, lo de la salud y también en los ecosistemas. Por supuesto, de hecho, al aumentar la temperatura lentamente con el paso de los años, producto de los gases de efecto invernadero y demás, la temperatura promedio va aumentando. ¿Y qué pasa con ello? Por ejemplo, la malaria. La malaria puede ser una enfermedad que llegue a Bogotá, que llegue a tierra fría, porque la temperatura va subiendo, va subiendo. Ustedes van a Bogotá en este momento y ya no necesitan buzo. Ya la temperatura promedio de Bogotá es como 21 grados, 20 grados, y ahí la malaria, el mosquito se anida. Entonces las enfermedades se van a ir incrementando, producto de esa alza de la temperatura. Las diversas especies van perdiendo también. Hay unas especies que necesitan un hábitat específico, una temperatura específica. En la medida en que va subiendo la temperatura, los animalitos se van moviendo cada vez más arriba de los pisos térmicos, y eso les cambia el hábitat y desaparecen muchas especies. Hay unas especies que no logran sobrevivir, se extinguen, sí. Además, especies vegetales que empiezan a dañarse producto de esa temperatura, porque todos necesitamos un hábitat.
y el hábitat es como esa forma de yo vivir en un ecosistema con unas condiciones de agua, de temperatura, de aire limpio, ¿cierto? De aire pues que me nutre y demás. Entonces eso es lo que genera el cambio climático, un deterioro completo. Los nevados, por ejemplo, se van derritiendo. Los polos se van derritiendo con el aumento de la temperatura. Eso necesita una temperatura, un hábitat específico. Entonces aumenta 1 grado y eso se descongelan millones de toneladas de los glaciares. Eso es terrible. El mar va aumentando de altura y los pueblos costeros se van inundando y van desapareciendo. Se dice que todas las islas del sur del Pacífico en unos 50 años podrían desaparecer, inundadas totalmente por el aumento del nivel del mar. Claro. Con el aumento de la temperatura de la Tierra. Bueno, Álvaro, yo sé que ya nos queda como muy poco tiempo, pero sí nos gustaría saber así, ¿qué opinas sobre esas predicciones en los próximos años de nuestro planeta? ¿Qué se viene? Hombre, dependiendo de la acción de la sociedad, yo creo que está en nosotros detener la locura del capitalismo. Pues esto en caso de que no se disminuya pues la concentración de esos gases de efecto invernadero. En caso de que esto siga creciendo, pues vamos a tener un desastre climático. Vemos que en Colombia ya lleva más de un año lloviendo. Eso se llama desastre climático. Ya las famosas predicciones que se hacían en enero ya no existe. Ya el fenómeno de la Niña se amplía de una manera exagerada. Entonces vamos a tener en el Caribe huracanes de tamaño espantoso. Vamos a tener regímenes de lluvias y tiempo seco muy cambiados. Vamos a tener los glaciares, los polos absolutamente afectados, los páramos secos se van a derretir todos y vamos a tener, se dice por ejemplo que en los últimos 50 años se han perdido casi el 50% de las especies de la Tierra. A este ritmo de calentamiento y de deterioro del clima de la Tierra vamos a quedar con unos porcentajes de especies muy bajitos. Cada vez vamos a tener menos vida alrededor de nosotros. Eso es lo que nos espera. Vamos a tener unos mares acidulados, los mares acidulados menos vida, porque el hombre en el mundo capitalista le está sumando además a esos mares lo que llama la pesca de arrastre industrial. Están acabando con todas las especies marinas. Entonces, vamos en un deterioro franco que si no es detenido por la sociedad mundial, por todos y cada uno de nosotros, por las comunidades y por todos los hombres de este planeta, hombres y mujeres del planeta, pues el capitalismo no va a dar la solución a la crisis climática o el desastre climático que tenemos en este momento todos los habitantes de este planeta. Ay, Álvaro, me dejaste muy preocupada, pero de todas maneras, la idea es seguir en estos temas, en estas conversaciones. Ya vamos llegando pues como al final de nuestro programa. Agradecemos mucho tu participación en el día de hoy, Álvaro. Es necesario que los maestros investiguemos más sobre estos temas, que los llevemos al aula, que los podamos relacionar con todas las áreas del conocimiento para que los muchachos empiecen a tomar partido en este asunto que también es, digamos, son ellos los que quedan aquí, son ellos los que quedan en esta tierra o los que nos van a reemplazar en muchas cosas. Las generaciones futuras. Las generaciones futuras, exactamente. Otra cosa, Consuelo, discúlpame que te interrumpa, es que los rectores pueden invitar a muchos expositores a salones en donde puedan reunir a sus estudiantes y que escuchen y participen de conversatorios. O sea, los colegios pueden ser centros también de discusión, de estudio, debate, claro, de análisis y de estudio. Exacto, muy bueno la llamada tuya para que todos estudien, todos estudiemos a toda hora qué está pasando en el planeta. Sería muy bueno que nos compartieras alguna bibliografía o algunas páginas que podríamos consultar por internet, supuesto, ¿cierto? Sí. Y las ponemos aquí en YouTube, pues aquí donde vamos a presentarlo del programa, para que ustedes estén atentos, porque esa es la invitación en el día de hoy, a que investiguemos, estudiemos y empecemos a rechazar este sistema capitalista que de verdad nos está hundiendo, está acabando con la vida misma, ya lo hemos dicho pues en todo el programa. Siempre en nuestro programa tenemos un momento cultural y hoy tenemos las voces de dos niños, a Guaira y a Simón.
Ellos con sus voces nos van a leer la canción La Tierra es la Casa de Todos, del autor. Ella es Luz Mercedes Maya Agudelo, Tita Maya, que es una mujer que ha tenido experiencia en la docencia e investigación. Inicia su camino desde el mundo de la música a temprana edad y ha sido profesora de música a lo largo de 35 años. Fundadora en 1985 de la Corporación Canto Alegre y ha sido directora hasta la fecha de esa corporación. También de una editorial que se llama Secretos para Contar, y la canción es una invitación a eso, a que es la tierra, la casa de todos y no de unos cuantos como esos capitalistas y esos acumuladores que lo que han generado es ganancias, pero ganancias obviamente individuales y para las corporaciones y las multinacionales, y no ganancia para la vida y para la preservación pues de esto que es la salud, la vida, el medio ambiente, los ecosistemas. Entonces los dejamos con la lectura de la canción La Tierra es la Casa de Todos. La tierra es colmena de abejas, la tierra es cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares, donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor, en la tierra canta el gallo, tempranito su canción. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín, una flor, una cascada y montañas de maíz. En la casa de nosotros, de los que estamos aquí, hay un árbol grandote y otro chiquito. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Somos agua, somos aire, somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún quedan por llegar. Tan lindo el niño. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. ¿Ah, sí? Acabamos de escuchar La Tierra es la Casa de Todos en las voces de Guaira y Simón, dos niños que nos acompañan en muchas ocasiones en estos programas. Bueno, damos las gracias a Álvaro Lopera por sus aportes en el diálogo de hoy. También agradecemos a Sebastián Ospina y a Fabián Henado y a todo el equipo de comunicaciones de ADIDA que hacen posible la realización de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recordemos los medios de contacto, el correo sujetopedagógicoenresistencia@gmail.com y el teléfono 313-612-7282. Les habló María Consuelo Rengifo, maestra en ejercicio. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto. Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEI de ADIDA. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar.